Aupa sucaldarís, si te cuesta creer que una simple calabaza pueda llegar a ser uno de los platos más reconfortantes y deliciosos del invierno, no te pierdas esta receta. Con unos sencillos trucos y sin complicaciones, te explico cómo convertir este humilde ingrediente en una explosión de sabores. Con ingredientes sencillos que todo el mundo tiene en casa y unos trucos que te voy a contar, llevarás esta receta a otro nivel. Vas a disfrutar de una crema de calabaza con una textura súper cremosa y el sabor característico de la calabaza, potenciado con el curry. ¿Te apetece probar esta delicia? Prepara tus cuchillos y vamos a gozarla a la cocina. Si te gusta comer rico, estás en el sitio adecuado. Bienvenidos a la cocina de Eneko Sukaldari. Si sigues esta receta al pie de la letra hasta el final, te garantizo que vas a probar la crema de calabaza más rica de tu vida. Vamos al lío. Pela la calabaza y córtala en dados más o menos del mismo tamaño. Es importante que sean de tamaño parecido para que se cocinen por igual. Si tienes trozos de calabaza del tamaño de una nuez y otros del tamaño de una mandarina, cuando termines de cocinar habrá piezas crudas y otras hechas puré. Vamos a utilizar una calabaza de variedad cacahuete, que es la más fácil de encontrar en cualquier supermercado o frutería. Necesitas un cuchillo de cocinero bien afilado y una superficie plana para que la calabaza no se mueva al cortar. Los nudillos en ángulo de 45 grados para proteger los dedos de posibles cortes. Para eliminar las semillas, utiliza una cuchara sopera y raspa en dirección longitudinal para retirarlas, junto con la fibra que las envuelve. Reserva las semillas y las puedes tostar en el horno. Tostadas están muy ricas. Cuando tengas la calabaza pelada y troceada, vamos con el siguiente paso, que es crucial. Aquí viene un truco que lo cambia todo. Pon los dados de calabaza en una bandeja, la salpimentas bien y la metes en el horno precalentado a 200 grados durante 30 minutos. Mucha gente hace la crema cociendo directamente la calabaza en agua y el resultado es una crema sin sabor. La calabaza asada es otra cosa. Los azúcares se concentran, se carameliza y sufre una transformación debida a la reacción Maillard, ganando en profundidad de sabor. Es el primer detalle que percibes cuando pruebas esta crema. Sabes que algo ha pasado ahí, que ha llevado la receta a otro nivel muy superior. Mientras se va asando la calabaza en el horno, vamos avanzando con la preparación del resto de ingredientes. Vamos a cortar en juliana la cebolla morada de Zaya. También pelamos y laminamos los dientes de ajo, que van a formar parte de la primera capa de sabor de esta crema de calabaza. Una capa de sabor que también va a ser importante cuando te lleves la cuchara a la boca, ya que va a acentuar el sabor caramelizado de la calabaza. Pon a calentar una cazuela a fuego medio con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Cuando el aceite esté caliente, entra el ajo. Lo dejas un minuto, lo justo para que perfume el aceite sin quemarse. Si lo quemas, hay que empezar de nuevo porque amargará todo el sabor. Ahora el turno de la cebolla morada de Zaya, o de la que tengas más a mano, pero te recomiendo que sea morada. Aquí es donde pasa algo interesante. La pochas a fuego medio durante 5 o 6 minutos. Mientras se va cocinando, pierde agua y los azúcares salen. El color cambia. No tengas prisa, este punto también es determinante en el resultado final. Cuando esté doradita y caramelizada, pasamos al siguiente paso. La cebolla va perdiendo agua y adquiriendo un bonito tono dorado, eso es lo que buscamos. Vierte la copa de chacolí y el vino hierve al instante. Eso que ves es el alcohol evaporándose. Espera que el líquido se reduzca casi completamente. En ese momento, lo que queda en la cazuela es puro sabor a chacolí de Vizcaya. El vino ya no es vino. Es parte del fondo, otra capa de sabor. Transcurridos los 30 minutos de horneado, saca la calabaza del horno. Los dados de calabaza se han caramelizado por fuera y tienen un color que promete ser delicioso. Añade a la cazuela los dados de calabaza horneados y sofríe durante 5 minutos, junto a la cebolla y el ajo perfumados con chacolí. La calabaza se integra con el resto de ingredientes, absorbiendo los sabores del sofrito. Mientras pasa eso, la cazuela entera huele a algo que sabes que va a merecer la pena probar. Vierte en la cazuela 600 mililitros de agua caliente. Añade un golpe de pimienta negra molida y un pellizco generoso de sal de añana. Ya hemos hecho casi todo el trabajo, ahora solo queda esperar que la calabaza se termine de cocinar. Tapa la cazuela y deja que se cocine a fuego medio durante 20 minutos. La calabaza se deshace, el agua se convierte en caldo y el caldo se espesa. Transcurridos 20 minutos, cuando lo destapas, no hay sopa en la cazuela. Tienes algo más denso, más concentrado,
un aroma increíble. La calabaza está tan tierna que se deshace con solo tocarla. Añade 150 ml de leche entera templada, remueve bien y deja que se integre con la calabaza durante un par de minutos a fuego medio. Vamos a aportar más cremosidad y un sabor especial a la calabaza, con 2 cucharadas de queso crema. Remueve para que se reparta por todos los pedazos de calabaza. Y una cucharada de curry en polvo. Este toque es muy especial, el curry perfuma la calabaza, aportando su sabor y aroma. He utilizado curry en polvo normal, sin picante, pero si te va el picante, admite perfectamente otras variedades más potentes. Cuando el curry esté integrado, echa dentro de la cazuela 80 gramos de mantequilla cortada en dados. Mientras se disuelve, la crema comienza a brillar, literalmente. La mantequilla hace que coja ese aspecto sedoso tan especial. No te preocupes por las cantidades e ingredientes. Como siempre, te dejo la lista completa al final del vídeo. Ahora toca triturar todos los ingredientes. Mete la batidora a la cazuela con decisión y tritura todos los ingredientes hasta que no quede nada sólido. No es una sopa de calabaza con textura lo que buscamos. Esta es una crema lisa y bien emulsionada. Al turbinar la crema con la batidora a toda potencia, la mantequilla ayudará a que emulsione. Esto es lo que andábamos buscando desde el principio. Mantén caliente la crema emulsionada en la cazuela a fuego bajo mientras preparamos los toppings de la crema. Una crema sin toppings es de segunda división. Pela los gambones, reservando cabezas y peladuras para otra receta. Los congelas y a esperar su momento en el congelador. Mientras la crema reposa, calienta una sartén a fuego fuerte con un chorrito de aceite de oliva. Sazona los gambones y los colocas en la sartén caliente. Esto va muy rápido, 30 segundos de cada lado como máximo. Un gambón sobrecocinado es un desperdicio. Queremos que esté dorado y seductor por fuera, pero jugoso y tierno por dentro. Emplatamos en un plato hondo. Sirve una ración generosa de crema, que hay hambre, y esto está muy rico. Coloca por encima de la crema de calabaza 3 gambones marcados a la plancha por cada ración. Esto ya es una crema con categoría, nada de miserias. A continuación, decora el plato con unas semillas de calabaza tostadas. Esto aporta además de sabor, textura crujiente a la crema. Y por último, el shichimi togarashi, esa rica mezcla de especias japonesa, pimienta, naranja, sésamo, canela y otras cosas. Lo convierte en algo diferente, un toque especial. Una vez más, mi fiel ayudante Chiman, jefe de cocina en Eternia, me ha ayudado a preparar esta receta. Y así de rica queda esta crema de calabaza al curry con gambones. Si has llegado aquí, es porque esta receta te ha gustado. Ahora te toca a ti prepararla en casa. Suscríbete al canal, si no lo has hecho ya, dale al like. Comparte esto con alguien a quien le guste comer rico. Deja algún comentario para que pueda saber qué te ha parecido la receta y si la haces no dudes en contarme cómo te ha ido. Si no sabes dónde encontrar alguno de estos ingredientes, tengo una pequeña tienda en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este vídeo. Allí donde puedes encontrar los ingredientes y utensilios que utilizo habitualmente. No es publicidad chunga, simplemente quiero que tengas lo que funciona y que yo mismo utilizo. Para terminar, te dejo con la lista de ingredientes y las cantidades. Recuerda que esta receta es para 4 raciones. Gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Toma nota de los ingredientes que necesitas para preparar esta crema de calabaza al curry con gambones. 1 kilo de calabaza variedad cacahuete, 2 dientes de ajo, una cebolla morada de zaya, una copa de chacolí o vino blanco, aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas de queso crema, una cucharada de curry en polvo, 80 gramos de mantequilla, 600 ml de agua, 150 ml de leche entera, 12 gambones, semillas de calabaza, shichimi togarashi,